Buenas tardes, les saluda su hermano en Cristo, José Abraham Cabello, encargado de multimedia en la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Les invito a estudiar el curso sobre Diaconado, parte 3, presentado por el hermano Fernando Rosas. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Todos tienen su material, ¿verdad? Mire, estoy mencionando algunos textos más con el propósito de ampliar las ideas, los conceptos, la instrucción que tenemos de la palabra y que los textos nos ayuden a ir compaginando un poquito más lo que venimos viendo respecto al diaconado. Tengo un material que mencioné allá en la congregación de las Milpas, hablando, voy a hacer un poquito de resumen. Vimos los requerimientos para los servidores de Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Ahí vimos las definiciones de lo que es diácono y también vimos un concepto de mayordomía. A veces no pensamos en esa responsabilidad que tenemos como iglesia, todos y cada uno de nosotros. Pero la mayordomía significa la responsabilidad de guardar, velar y administrar todo lo que Dios nos ha confiado. Todo. ¿Qué significa todo? Bueno, desde nuestra propia vida, la parte física de cada uno de nosotros. Mire, a veces somos descuidados con nuestro físico, de verdad. Si usted no está acostumbrado a hacer ejercicio, yo le recomiendo en el nombre del Señor a que busque hacer ejercicio. Si no hay un poco de ejercicio, hay algunas situaciones que están afectando nuestro organismo y que en determinado momento hacen crisis. Si no cuidamos nuestra alimentación y nos comemos todo lo que nos ponen enfrente, también tenemos dificultades. No solamente, a veces procuramos quizá el aspecto físico solamente de la apariencia externa de nosotros, pero ¿qué hay de la interna? Como es precisamente eso, administrar nuestra alimentación. Estamos acostumbrados al carnezazo, ¿verdad? De H-E-B, y con mucha frecuencia incluso. Sin embargo, si usted sabe que las carnes rojas son altamente dañinas, y se ha descubierto que incluso están haciendo más daño que la carne de puerco. La última vez que yo fui al médico y vi que mi colesterol estaba un poquito alto, le dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda usted? Dice, ya sabes, verduras, fruta, evita la carne roja. Ya, bueno, pues tienen razón. Después de una investigación de todas estas cosas, sabemos que eso es cierto. Y tenemos que tener nuestro cuerpo bien administrado, porque si estamos sirviendo a Dios, necesitamos hacerlo con toda nuestra energía. También cuidar nuestro tiempo. El apóstol Pablo dice que administremos bien el tiempo porque los días son ¿qué? Malos. Administrar nuestro tiempo, nuestros talentos, capacidades, los dones que tenemos por naturaleza y los que adquirimos después de tener ya el Espíritu de Dios en nosotros. Administrar también nuestras posesiones materiales, etc. Y quiero decirles que incluso se ha hecho mucho énfasis ahorita en el mundo cristiano de la administración de la creación de nuestra naturaleza. Tenemos un solo mundo y lo estamos descuidando. De verdad. Yo me sorprendí hace unas semanas atrás que estuve de visita allá en Cancún. Nos quedamos con una persona que conocemos bien, pero al mismo tiempo está muy cerca de mi cuñada. Y el día que mi cuñada nos invitó a cenar, a mi esposa y a mí, nos quedamos sorprendidos. La forma en que ella y su hijo, un joven de 17 años, están reciclando los diferentes productos que usamos. Usted sabe que el mar se está dañando bastante por la gran cantidad de ¿qué?
de plástico. En algunos países el plástico ya está prohibido, ya no se debe de usar. Yo vi un programa que precisamente habla de nuestra tierra, está en inglés, dice Earth, hablando de todo esto, y uno se queda espantado cuando pasan las escenas en lo que respecta al mar y la gran cantidad de desechos plásticos que están matando a una gran cantidad de peces también. Incluso somos administradores también ¿de qué? De la creación. Nosotros a veces descuidamos esas cositas. Y quiero decirle que un diácono tiene que ser ejemplo en muchas áreas de su vida, como administrador. Bueno, y dijimos que, mencioné ayer allá en la congregación de ¿cómo se llama? Bueno, ayer o antier, allá en Las Mil, pasando un poquito confuso, hermanos, esta situación del hermano Marlon nos ha puesto con una situación bastante difícil. Hablar de mayordomía es hablar de administración es hablar de organización es hablar de delegación es buscar líderes o personal para un trabajo en la viña del Señor, y buscar líderes es hablar de dones, talentos, dinero, pero sobre todo de tiempo, es importante que haya tiempo. El famoso predicador, porque así dice un libro de la Escritura que se llama ¿qué? El Eclesiastés o el predicador, así dice. Él dice que todo tiene su ¿qué? Todo tiene su tiempo. Pero nosotros, hermanitos, hermanitas, lamentablemente, a veces no somos unos buenos ¿qué? Administradores. Sí, yo preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes lleva una agenda diaria? Bueno, nosotros sí, ¿verdad, hermano? Esa es una parte de nuestro trabajo. Cuando estuve un tiempo como instructor en la escuela bíblica de allá de Honduras, había dos cosas que eran bastante peculiares. Una, el hecho de que teníamos estudiantes que ya tenían un nivel de bachillerato, pero que lamentablemente su ortografía y su gramática en español era bastante mala. Así que me asignaron dar clases de español. Dije, pero ¿cómo voy a enseñarles español? Bueno, es que necesitaban ellos aprender bien a escribir y a pronunciar, y la didáctica, etcétera, etcétera. Pero también en ocasiones me tocaba enseñarles a nuestros estudiantes cómo llevar una agenda, cómo hacer un reporte, porque son estudiantes que van a servir como ministros. Y quiero decirle a usted que cuando usted ve que nuestra hermana o nuestro hermano están tomando fotografías, no crea usted que es porque quieren tener su álbum bien lleno de fotografías. Es porque nuestro trabajo requiere, ¿verdad que sí, hermanos? Requiere que haya imágenes de lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces nos toca en muchas ocasiones administrar una serie de cositas, llevar una agenda, hacer un reporte, presentar un trabajo, etcétera. Y quiero decirles que los diáconos, aunque parezca esto un poquito raro, pues los diáconos también tienen una responsabilidad de qué es lo que van a hacer cuando reporten a la iglesia sus diferentes actividades. Bien, quería ampliar un poquito eso que no lo vimos aquí en días pasados, para entrar ya de lleno a lo que corresponde el día de hoy. Entramos hoy ya a ver directamente la situación de ¿quién? De los diáconos. ¿Quién quiere abrir su Biblia y ver lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 en sus versículos 8 al 13? Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3 del 8 al 13. ¿Luego? Sí, por favor. Los diáconos así mismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado
y son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias. Bueno, tenemos ahí cualidades de los diáconos y dice, si usted está siguiendo el bosquejo en su material, dice inciso A, cualidades ¿qué? ¿Qué dice ahí? Personales. Directamente con ellos. Y el apóstol Pablo empieza así, diciendo, deben de ser ¿cómo? Honestos. Honestos. La honestidad, como usted tiene ahí en su bosquejo, quiere decir honorable. Y hay muchos sinónimos. Respetable, decente, decoroso, serio, de peso. Varias características que debe tener el diácono. Quiero decir que cuando dice serio, no quiere decir que va a estar todo el tiempo con cara de limón, ¿verdad? Un poquito, no, porque a veces confundimos ese concepto, sería estar así. Y no, usted puede ser alegre, pero ser una persona ¿qué? Seria, en cuanto a su responsabilidad, en cuanto a su actitud, su conducta. Entonces, se requiere eso debido a que el diácono va a tratar con todo tipo de personas. Cuando estamos en la congregación como predicadores, de repente nos acercamos por ahí, vemos a la asistencia que ya está ahí, todavía nos faltan unos minutos para empezar la reunión, y pasamos y nos saludamos y de repente le digo a algún niño, oye hijo, ¿qué pasó? No te vimos hace 8 días. Oye, ¿qué fue lo que sucedió? No te vimos el miércoles. Y las caritas de esos niños alzan su carita y dicen, sí se dio cuenta que no, ¿qué? Que no vine. Desde ese momento el niño ya va dándose cuenta, valga la redundancia, que él es ¿qué? Una parte importante en la congregación. Porque nuestros niños del CRF saben que si no vienen, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y pues, entonces, pues tienen que venir. E incluso a lo mejor los papás los presionan un poquito, apúrate porque si no, ya sabes. Pero, muchos otros niños que les gusta la convivencia con la iglesia, que están aprendiendo, están ahí por gusto. Y entonces, ¿qué sucede? Se dan cuenta que ellos son parte importante en la congregación. Nuestras hermanas, nuestros ancianos, a cada persona le debemos respeto y le debemos también, ¿qué cosa? Atención, le debemos también cariño. Mire, por ejemplo, el hermano Anselmo. ¿Quién conoce al hermano Anselmo? Aparte del hermano Juan, la hermana. Bueno, Anselmo es medio bonachón, ¿verdad? Y se ve serio el hombre, pero es medio bonachón. Y hemos convivido juntos en diferentes trabajos con la iglesia y comido juntos y en fin. Y de repente yo bromeo con él, ¿verdad? Le digo, ya llegó el cowboy más cotizado del Valle de Texas. Y él nos tenemos esa ¿qué? Pero sin faltarnos el respeto, ¿verdad? Lo mismo con las muchachas, con las jóvenes. A veces bromeo un poquito con ellas respecto a ciertas situaciones, pero guardando siempre nuestro respeto. No podemos caer en la ¿qué? En la falta de respeto, ni con los niños, ni con nuestros jóvenes, ni tampoco con nuestros adultos. Y nosotros en la congregación sabemos perfectamente bien, conocemos a nuestros miembros, sabemos incluso con quién podemos ¿qué? Con quién podemos bromear un poco y con quién, pues sí, nos llevamos muy bien, pero guardamos la ¿qué? La distancia, porque hemos llegado a entender y a conocer a nuestra membresía, a nuestra congregación. Dice 1 Timoteo capítulo 5, apúntelo ahí en su material, ahí junto donde dice edad y tipo. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2, si alguien lo puede leer, por favor. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ahí está, dice, ¿con toda qué? Pureza. Con toda pureza. ¿Y se acuerda usted que incluso Pablo le dice a Timoteo que huya de las pasiones juveniles? ¿Se acuerda?
Sí, le dice que huye de las pasiones juveniles y le dice también, consérvate puro. Así le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, aquí están jóvenes, ancianas y ancianos. A cada persona se le va a tratar conforme a su condición, a su edad. Fíjense, hay hermanas en la congregación que tienen más o menos la misma edad. Voy a decir un número, 50añeras. Tienen más o menos la misma edad, son 15 años menores que yo. Algunas yo les hablo de usted, algunas otras les hablo de tú. ¿En qué consiste esa diferencia? Si son de la misma edad. ¿En qué cree usted que consiste? Primero, si es una dama casada, no quiero que su esposo vaya a malinterpretar el que yo la trate de tú o con mucha con mucha confianza, ¿no? ¿Entienden? Entonces hay varios aspectos que uno tiene que ser cuidadoso para no ofender a nadie. Es más, quiero decirles, hermanos, si hay diáconos de visitación en algunas congregaciones, diáconos encargados de visitar a la hermandad. En ocasiones tenemos que decidir a qué lugares podemos ir solos y a qué lugares no podemos ir solos. ¿Para cuidar qué? La integridad de las personas que visitamos, como también nuestra propia integridad. Entonces, esto se va dando conforme conocemos a las personas. Hay hogares que incluso yo le digo a mi esposa, si tú no puedes acompañarme, yo no puedo ir. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque sé que puede ser un poquito complicado. Un poco complicado. Bueno, entonces, ahí está honestidad. Después dice la segunda frase, sin doblez, que significa hablar claro y significa también de una sola palabra. Debe de mantener su posición ante cualquier situación. Por ejemplo, en ocasiones, como mencioné hace un rato, es el encargado de coordinar las visitas y visitar incluso a los miembros. Cuando estamos visitando a los miembros, se presentan situaciones que no se van a presentar aquí en la congregación. Podemos estar en una clase X y por diferentes situaciones no van a preguntar. Pero cuando llega uno al hogar, aprovechan ¿para qué? Para preguntarte, oiga hermano, pero fíjese, escuché allá, nada más que pues no quise preguntar, ¿cómo ve usted esta situación? Y a veces tiene que ver con ellos mismos. Cuando a usted le digan, es que tengo una amiga que aquí, que allá, no es cierto. Es que fíjese que un conocido en el trabajo, la mayor de las veces no es cierto, es su propia ¿qué? Su propia situación. Y entonces en una visita estudias un ratito, ves qué cosa y empiezan a abrirte el ¿qué? El corazón. Mire, es que fíjese que esto, aquello y lo otro. Y no se espante, porque a veces no somos confesionarios, pero de repente la gente empieza a exteriorizarse con la confianza en que usted va a ¿qué? A guardar la información. Entonces, no conocemos a veces asuntos íntimos de los miembros y tenemos que mantenerlo en la ¿qué? En la confidencia más estricta. Y si es algo delicado, tiene que ir a los ancianos, a los ministros, ¿para qué? Para ver de qué manera se ayuda ante alguna situación. Pero principalmente, sin doblez significa que no tenga una doble, voy a decir, por no decir face, ¿verdad? Una doble personalidad. Si es sí, es sí. Si es no, es no. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Que tú sí, y tú no, y tú no. Que no diga por aquí que sí, pero luego dice que por allá, no, pues es que no, bueno, en ese momento yo tuve que decir que sí, pero en realidad es no puede ser. Tiene que ser sin doblez. Luego dice, no dado a mucho vino. Quiero decirles que esta partecita del texto le trae confusión a gran parte de la hermandad. Porque para los ancianos dice que
¿No qué? Para los ancianos se pide que no usen del vino. Pero en el caso de los diáconos dice, ¿qué cosa? No dados a mucho vino. Parece como que hay una ¿qué? Como que hay un permiso, ¿verdad? Bueno, si dice no mucho, pues entonces quiere decir un ¿qué? Un poquito. En el tiempo en que la escritura es hecha o es redactada, en esa época el vino, hermanos, era como el té o como el café que nosotros tradicionalmente usamos. No había mayor dificultad. Es más, si usted analiza 1 Corintios, cuando dice Pablo lo que estaba pasando en el desorden de la iglesia en Corinto, dice, uno se adelanta a comer su propia comida y otro ¿qué? Se embriaga. Ah, caray, pues ¿cómo estaban los hermanos de Corinto? Nosotros participamos de la cena del Señor en una copita ¿de qué tamaño? Chiquita. Pero en aquella época no era una copita así chiquita. Tenían sus vasos grandes. Y por autonomacia entendemos que el ágape estaba conectado ¿con qué? Con el servicio y con la cena del Señor. Por eso dice, uno se adelanta a su propia comida y otro se embriaga. Dice Pablo, ¿que acaso no tienen casa ustedes para que coman allá y esperen a sus hermanos? Ya se estaban embriagando. ¿Eso quiere decir que el vinito que había ahí era qué? En el ágape. Vamos a ponerle en el ágape. Porque Pablo dice, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué cantidad cree usted que hubiera sido? Pues suficiente, ¿verdad? Era un vino que no tenía alcohol, pero que había una fermentación natural. No sé si a ustedes les ha pasado aquí en la congregación que de repente, un día, un domingo, vamos a participar de la cena, y de repente como que el juguito está más que... ¿Verdad que sí? Como que está más subidito de tono. Bueno, es que ya pasó algunos días y a lo mejor el hermano encargado de la comunión se le olvidó meterlo al refri, etcétera, y un poquito más fuerte. ¿Sí? ¿No ha pasado eso? ¿Sí ha pasado? Entonces, imagínese usted, en aquella época la fermentación era algo natural. Cuando Jesús dice no pongan vino nuevo en odres viejos, es porque el vino nuevo reventaba el odres en el momento de la fermentación. Crecía en la fermentación y rompía. El odre era una vasija de cuero a donde se ponían los jugos de uva. Así que entonces había dificultad con eso, hermanos. Pero en el griego, cuando usted analiza la escritura en el original, en el griego la idea es no tener la mente puesta ¿en qué? En el exceso de vino. Porque tal actitud va a guiar por autonomacia al abuso. Va a guiar al abuso. Muchas personas que hoy sufren con el famoso alcoholismo nunca pensaron que ellos iban a llegar a ese nivel. Cuando empezaron con la primera copita y luego la segunda y luego socialmente y luego cada 8 días y después hasta que llegaron ¿a qué? A todos los días y a cualquier hora. ¿Sí? Empezaron siempre ¿con qué? Con una. Conduce definitivamente al abuso. La escritura nos habla de este problema desde el Antiguo Testamento. No voy a usar otro texto del Nuevo, más que el mismo que estamos usando, pero sí en el libro de Proverbios. Si usted busca rápidamente Proverbios, capítulo 23, apúntele ahí junto a su material. Proverbios 23, versículos 29 al 35. Y si usted lo encuentra primero, por favor le da lectura. Proverbios 23, 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos miran cosas extrañas
y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Volveré a buscar. Personas que tienen dificultades con el alcohol, con mucha frecuencia hacen promesas, ¿verdad? Después de una tremenda cruda, y cómo se encuentran físicamente, y le causaron malestar a la mamá, o le causaron malestar a la esposa, le causaron malestar a los hijos, prometen, ¿no es cierto? Ahora sí vieja, por decirlo así, si es a la esposa, ¿verdad? Mira, te juro que esta fue, ¿qué? La última. Llegó a la casa mal, golpeado, sin dinero, etc. Pero esta es la ¿qué? La última. Pero apenas llega el viernes, ¿ya está qué? Ya está pensando otra vez en el mismo ritual de la semana pasada. Por eso aquí dice: cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y otros que tienen la dificultad con el vino, simple y sencillamente no lo quieren reconocer. No, hermano, yo cuando quiera lo dejo. Pero entonces, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué permites que te domine? No, yo cuando quiera lo dejo. No quieren aceptar una realidad. Entonces, hermanos, quiero decirles lo siguiente. En realidad, la persona que es candidato al diaconado tiene que abstenerse por muchas razones. Y una de las razones es que tenemos que dar un buen testimonio. ¿Y qué sucedería si las personas ven que como miembros de la iglesia, porque hay una idea, les voy a decir una idea. La gente que no conoce al Señor, que no son miembros de la iglesia, esperan que el cristiano ni dice malas palabras, ni fuma, ni qué, ni toma. Ellos esperan eso, aunque usted no lo crea. Entonces, si ven al hermano que pues no, él tiene ya por costumbre, ¿qué cosa? Esta práctica, por lógica, lo primero que van a decir: no, hombre, mira, y eso que dice que es ¿qué? Eso que dice que es cristiano. Entonces, realmente lo que aquí hay es una abstención del vino. Otro texto rápidamente, aquí mismo en Proverbios capítulo 31, 4 al 7, mire lo que dice la Escritura. 31, 4 al 7. ¿Sí lo encontraron? Mire lo que dice muy interesante. No es de reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Es bien interesante. La Escritura dice que los cristianos somos un pueblo de reyes, ¿sí? ¿Y qué más? Y sacerdotes. Y el padre de familia es el primer sacerdote de su casa. Le gusta ser el rey, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ya lo dijera la famosa cancioncita, pero sigo siendo el rey. Le gusta ser el rey. No hace funciones de sacerdote en su casa. Entonces, si somos un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿qué es lo que dice? No es de reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber ¿qué? Vino, ni de los príncipes la sidra. Y es interesante, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho. Ahora bien, muchas personas tienen pretextos para beber. Yo bebo ¿para qué? Para olvidar. Así, yo bebo para olvidar. ¿Ha escuchado esa frase? Sí. Bueno, otros beben porque están desilusionados. Otros beben porque el cónyuge, hombre o mujer, hubo una dificultad y en fin, y por eso bebe. Y mire, sin que conozca la Escritura de las personas, ¿qué decía aquí ya el proverbista? Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense ¿de qué? De su necesidad
y de su miseria no se acuerden. Hermanos, hay una situación que a mí me preocupa en el valle. La gente se mata trabajando y el salario no es muy alto. Salen de trabajar, usted ve su ropa pues sucia, maloliente, el sudor, el calor, etcétera. Pero antes de llegar a la casa, pasan por el Juniors o pasan por el H-E-B o pasan por cualquiera que ya saben que van a estar ahí cerquita. ¿Y qué compran? Cerveza. Y yo le digo a mi esposa, es preocupante. Y mi esposa me ha dicho, bueno, lamentablemente es la única salida que ellos ven. No tienen una perspectiva diferente. Están con dificultades económicas y gastan cuánto dinero en un cartón de 24 cervezas y algunos compran más. Y compran poco alimento. O en la familia hay alguna necesidad. Pero ellos ¿qué hacen? Compran. Si yo he visto el precio de una sola y digo, ah, caray, pues ¿cuánto vale? Y pues ahora si compran el famoso cartoncito de 24, es bastante dinero. Y no compran a veces un cartón a la semana, a veces compran más. ¿Se acuerdan de su necesidad? ¿Se acuerdan de las problemáticas financieras? ¿Se acuerdan de las dificultades? ¿Y quieren qué cosa? Calmar esa situación con vino. Y ahí está, mire, ¿no lo dijo el proverbista? Una realidad anticipada. Y por ende nuestra cultura hispana ha sido una cultura ¿de qué? De beber. Sí, de veras. Una de las causas por las que no me gustan las películas del famoso siglo de oro del cine mexicano, que empezó con Allá en el Rancho Grande, aquellos que se acuerdan, los jóvenes no se acuerdan de esa, pero empezó con esa, Allá en el Rancho Grande, ¿verdad? Esa fue la primera película de corte mexicano, y después llegó Jorge Negrete, Pedro Infante y otros. Es que ponen al clásico o el típico mexicano, bebedor, mujeriego y jugador. Ese es el cine clásico de nuestra era. Y si usted se acuerda de Sarita García y las películas de antaño y de otras señoras, eran las mujeres abnegadas, ¿verdad? Que tenían que aguantar todo este tipo de situación con el marido. Y llegaba todo, voy a usar la expresión, hermanos, borrachote, y tenían que aguantar. Y todavía al otro día hacerle su buena pancita bien picosa para que se le quite el problema al marido. Sí, hermanos, esa ha sido nuestra cultura, tristemente. A diferencia de otras culturas de Europa y de aquí de Sudamérica, a donde el vino es parte de su cultura, pero no de borrachera. Es un digestivo después de comer o durante la comida. Es diferente. Ellos no tienen una cultura de borrachera, sino usan su copa de vino comiendo solamente como parte de ¿qué? De la propia comida. Rápidamente, para concluir esa parte, aquí tengo unas estadísticas que nos preocupan. Los que beben, el alcohol en la sangre es la causa de 3 de cada 4 accidentes de automóvil. Las empresas de bebidas alcohólicas gastan millones en publicidad para crear una ilusión. 1 de cada 9 bebedores se vuelve alcohólico. La cirrosis del hígado es irreversible. Resultados: en los Estados Unidos existen aproximadamente 20 millones de alcohólicos. Destrucción del cerebro y del sistema nervioso, parálisis de las piernas, neuritis, deficiencia de vitaminas por el uso prolongado del alcohol, ataques llamados delirium tremens, que son las alucinaciones. ¿Y qué dijo aquí el escritor? ¿Para quién será el que ve cosas extrañas? ¿Así lo dijo la Biblia o no? ¿Así lo leímos? Ok, el delirium tremens. Desvalorización de los valores moral y ético, malformaciones genéticas en los hijos, destrucción de muchos hogares y vidas infantiles. Por ende, el cristiano tiene que ejecutar el famoso dominio propio. Y por eso Pablo está poniendo aquí, no dado al qué, honrado a mucho vino.
Y después dice, no codicioso ¿de qué? De ganancias deshonestas. Anoche, en la congregación de allá de Las Milpas, hablaba yo de algunos aspectos que tienen que ver con la deshonestidad. Y quiero aquí hablar de algunos otros aspectos. Ayer hice brevemente una situación de aquellos que tienen algún trabajo y que por ende de repente el dueño, patrón, les pide que hagan ciertas cosas que son deshonestas. No te preocupes, te voy a dar ¿qué? Te voy a dar tanto. Y bueno, pues al fin y al cabo que Dios sabe y yo necesito esta lanita porque voy a hacer... Okay. Y después de algunas otras cosas. Pero quiero hablar esta tarde aquí con ustedes, hermanos, y si me permiten la franqueza, que las ganancias deshonestas van más allá del dinero fácil. Hay otros principios y que yo he visto aquí con nuestra comunidad hispana, con nuestra gente, y que muchas veces nos hace sentir incómodos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una necesidad en la casa y alguien ya nos recomendó que existen muchas ayudas del gobierno, ¿verdad? Hablando del welfare, que tiene varias ayudas del gobierno. Si es por una necesidad, qué bueno que hay ayuda del gobierno, ¿no es cierto?, para ayudarnos a solventar esa necesidad. El problema es que mucha gente ha estado aprovechando estas cosas. No me lo mandaron a decir, yo sé que ha habido algunas hermanas, y a lo mejor son esposas de alguien que pueda calificar para diácono, que se ponen como solteras para poder obtener las estampas, o para poner el WIC, o para poder obtener algún beneficio del Estado. He sabido de casos donde algunas personas dicen, no, es que yo no puedo trabajar más que tantos meses porque si hago un poquito más, entonces me van a recortar ¿la qué? Me van a recortar la ayuda. Y lamentablemente lo he visto en la iglesia. ¿Cómo se llama eso? No solamente falta de honestidad, sino ganancias deshonestas, aprovechando que hay una situación. Lo triste es que de los mismos empleados o empleadas del gobierno se prestan para la situación. ¿Por qué? Porque mientras más personas ellos coloquen, ellos no pierden su trabajo. Y así que no les importa, tú lléname aquí, no te preocupes, yo te ayudo a que la llenes. Ponle acá. Lo de Lincoln, a lo mejor un hermano es buen candidato para ser diácono, pero resulta de que, pues como mucha gente lo hace, y a veces nos justificamos en ese término, mucha gente lo hace, pues hermano dice que yo pongo ahí en el Lincoln, pues a mis sobrinos. Y yo le digo a mi hermana que me preste su social para hacer el Lincoln. ¿Cómo se llama eso? Ganancias deshonestas. La gente está preocupada ahorita porque pues la iniciativa de nuestro presidente Donald Trump es que quitar algunos privilegios, porque como les digo, las autoridades saben eso del abuso y lo hacen hasta los médicos, los profesionistas, créanmelo, están abusando del Medicare. ¿Cuántos fraudes no se han descubierto por ahí del famoso Medicare? En fin, hermanos, esto es parte también de una ganancia deshonesta. Yo tuve un chiquillo que él tiene lo que se le llama déficit de atención con hiperactividad y un poco de agresividad. Fueron 20 años de bastante dificultad con este joven. Yo en ese entonces trabajaba en Kansas y me acuerdo que algunos me decían, no hermano, usted puede llevarlo ahí y le van a dar un cheque. ¿Cómo? ¿Así nada más porque sí? Créame lo que nunca lo hice. Dije, no, qué bueno que haya cheques para aquellos que tienen necesidad. Si yo puedo cubrir los gastos de él y además recibíamos una ayuda no federal ni del Estado. La misma clínica te hacía estudios económicos y le decía, ok, usted va a pagar solamente tanto de consulta, va a pagar usted estas medicinas y las otras nosotros las conseguimos con el laboratorio.
honestamente. ¿Me entienden? Yo me he enterado, mis hermanos, algunas personas tienen a sus niños en terapias, así dicen, mi hijo fue a terapia, va a terapia, y yo digo, pues el que necesita terapia es el adulto. Y toman a los niños y a cualquiera lo mandan a terapia. ¿Para qué? El chequecito. Es más, y como les digo, no me lo mandan a decir. Sí, hermano, gracias. Una hermana me lo dijo literalmente. Ya puse a mi hijo ahí, ¿y sabe qué me dijo? Él ni sabe. Pero ya lo puse ahí para empezar ¿a qué? A recibir. Es triste, es triste. Entonces, ahí está. Por eso es que el apóstol Pablo condena, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 8 al 10, que dice aquí: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es ¿el qué? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque los candidatos a diaconado, y Pablo pide estos requisitos, muchas veces son encargados de finanzas en las iglesias. ¿Sí? En muchas iglesias americanas hay un diácono encargado de las ¿qué? De las finanzas. Así como hay un diácono de misiones, hay diáconos de ¿qué? Encargados de asuntos financieros de la iglesia. Así que por él va a pasar mucho dinero. Y entonces tiene que estar ¿qué? Cuidando todo este tipo de situaciones.